Estimados amigos, bienvenidos a esta nueva píldora formativa. En el día de hoy hablaremos de las medidas de mitigación Campylobacter en broiler. Campylobacter es una bacteria gram negativa que es comensal del tracto gastrointestinal de diferentes especies animales, pero sobre todo de las aves de corral, los broilers y los pavos. Para los animales es apatógena, no les produce enfermedad. Sin embargo, para los humanos es patógena y les produce la enfermedad denominada campylobacteriosis, que cursa con sintomatología de tipo gastrointestinal, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Suele ser autolimitante, siendo más grave cuando afecta a niños, ancianos y a personas inmunodeprimidas. La especie de Campylobacter más implicada en las campylobacteriosis es Campylobacter jejuni. La mayoría de las personas se infectan por vía alimentaria, sobre todo por el consumo de carnes poco cocinadas procedentes de pollos y pavos que se contaminan durante el procesado del matadero. También pueden infectarse debido a una contaminación cruzada entre alimentos que se van a consumir crudos, provocado por unas malas prácticas de higiene en la cocina. Además, productos lácteos y en mayor medida la leche cruda, con una prevalencia de hasta un 1%, pueden ser una fuente de infección. Muy importante, la campylobacteriosis es la enfermedad zoonótica más comúnmente notificada en la Unión Europea. En 2018, los Estados miembros notificaron 246.571 casos. La mayor incidencia se detectó en la carne de pollo, con 37,5%, y la carne de pavo, con un 28,2%. El alto número de casos preocupó a los organismos europeos. Fruto de esta preocupación entró en vigor el Reglamento 2017-1495, que modifica el Reglamento 2073 del 2005, por lo que se refiere a Campylobacter en canales de pollos de engorde, con el último fin de reducir los casos humanos de campylobacteriosis. En dicho reglamento se exige la toma de 50 muestras por lo menos una vez a la semana, con excepciones en los mataderos avícolas, de piel de pollo, procedente de las canales de broilers tras su refrigeración para análisis de Campylobacter según la norma ISO 10272-2. Se trata de un criterio de higiene en el que el límite máximo de Campylobacter es de 1000 UFCs por gramos. Si durante el citado muestreo los resultados son insatisfactorios, se deberá de revisar todo el proceso del matadero, así como mejorar la higiene del mismo. También se deberán tomar medidas correctoras en las explotaciones de origen, de las cuales proceden de los animales, sobre todo en lo que se refiere a medidas de bioseguridad. Bien, ¿cuáles son las fuentes de contaminación de las canales de los broilers? Bien, pues numerosos estudios científicos han revelado que la principal fuente de infección son las heces de las aves que son positivas a Campylobacter. Estas heces contaminan las cajas de transporte, las propias canales de los animales, ya sea por contaminación externa o por rotura de intestinos, y por último contaminan el agua, la maquinaria, el aire, en definitiva, el ambiente del matadero. ¿Cuáles son los diferentes factores de riesgo que aumentan la prevalencia de la bacteria? Y después, ¿qué medidas de control pueden ejecutarse para reducirla a lo largo de las etapas del ciclo productivo de los pollos? Bien, pues vamos a ver tanto los factores de riesgo como las medidas de control, las diferentes etapas del ciclo productivo del broiler, tanto en granja, transporte como en matadero. Bien, en granja, ¿qué factores de riesgo existen? Bien, pues que se críen los animales en verano, aumenta la prevalencia, así como la realización de los clareos. Los animales con un estado sanitario pobre, se ha visto que los recuentos en los ciegos son mayores. Y además aumenta la probabilidad de contaminación de las canales, ya que provoca la aparición de animales con diferentes tamaños, que esto provocará una mayor contaminación de las canales, como veremos más adelante. El momento que se realiza la retirada del pienso influye también en una mayor o menor medida de heces en el matadero. También se ha visto que animales sacrificados entre 41 y 50 días se han visto mayores recuentos de la bacteria, así como en pollos de crecimiento lento y pollos camperos con acceso al exterior. ¿Qué medidas de control podemos tomar en esta etapa? Bien, pues las principales medidas de control sería mejorar la bioseguridad de las granjas. ¿Cómo podemos mejorar la bioseguridad? Bien, pues realizando una correcta gestión de plagas, restricción de la entrada del personal sin elementos de protección, una correcta limpieza y desinfección entre lotes, desinfección del agua de bebida. Con ello reduciríamos la prevalencia de las bacterias en las explotaciones de origen y con ello también en las canales. El ayuno indicado para evitar en mayor medida
fugas de heces por tiempos demasiado cortos y roturas de intestinos por tiempos demasiado largos es de entre 9 y 12 horas. Bien, en la etapa de transporte y tiempo de espera, factor de riesgo, el transporte de por sí provoca un aumento de los números de Campylobacter en el tracto gastrointestinal comparado con los recuentos de granja, ya que los animales en estrés suelen sufrir estrés. También se ha visto que realizar incorrectamente el tratamiento de limpieza y desinfección al que son sometidas las cajas de transporte entre lotes puede conllevar a la supervivencia de la bacteria en las mismas y contaminar un lote de pollos de una granja negativa. Por lo tanto, la principal medida de control en esta etapa sería mejorar y monitorizar la limpieza y desinfección de las cajas de transporte para minimizar la contaminación cruzada entre los lotes. Bien, en todo el procesado al matadero, ¿qué factores de riesgo existen en el aturdimiento? Por ejemplo, bien, pues han encontrado mayores recuentos de la bacteria en animales aturdidos eléctricamente. Esto es debido a que el impulso eléctrico induce a la defecación. Se podría recomendar, siempre que fuera posible, pues un aturdimiento mediante gas, ya sea que se han visto menores recuentos. En el escaldado, bien, pues durante la fase del escaldado, el agua se suele utilizar a una temperatura entre 51 y 53 grados. Esto es posible que la bacteria, que es termófila, resista a estas temperaturas y no se consigue eliminar. Por lo tanto, una posible medida de control sería aumentar la temperatura de escaldado para reducir un poco, hacer un efecto de termización, pero la carne quedaría con manchas oscuras y sería rechazada por el consumidor. Durante el desplumado, bien, pues ha visto que si no se ajustan los dedos de la máquina el tamaño medio de cada lote, estos pueden ejercer demasiada presión en las canales y provocar fuga de heces y, por tanto, contaminación de las canales. Pues es una medida de control muy importante clasificar las canales por tamaños para facilitar ese ajuste. Hay que clasificar en función entre los lotes, el tamaño medio del lote. Durante el eviscerado, bien, pues muy parecido a la fase del desplomado. Si las diferencias del tamaño entre las canales son significativas, la máquina de evisceración dejará de funcionar correctamente y provocará roturas del tracto intestinal que contaminarán las canales con heces, aumentando los recuentos de Campylobacter. Si está la máquina diseñada para un cierto tamaño, si luego vienen otros lotes más grandes, pues ejercerá más presión la máquina y provocará una rotura de los intestinos, contaminando las canales con heces y aumentando, por tanto, la prevalencia de Campylobacter en las canales. ¿Qué medidas de control podemos tomar en el eviscerado? Pues las mismas que para el desflumado. Sería clasificar las canales en función del tamaño medio del lote y el ajuste de las máquinas es ese tamaño medio, siempre entre los lotes. Otro factor de riesgo general, pues se ha visto que la entrada en el matadero de lotes positivos incrementa la probabilidad de que en los lotes negativos siguientes que se procesen con posterioridad se conviertan en positivos entre 1 y 2 lotes. Medidas de control, pues es recomendable pues realizar cuando se pueda una mayor frecuencia de la limpieza y desinfección, así como monitorizarla adecuadamente y asegurarse que se ha eliminado la bacteria del medio para evitar esa contaminación cruzada entre lotes positivos a lotes negativos. Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues primero de todas, la fuente de contaminación de los canales más importantes son las heces de los animales positivos a esta bacteria. El factor de riesgo más importante es la fuga de las heces acontecida durante el esplumado y el eviscerado que contaminan las canales y el ambiente del matadero. Medidas de control, mejoras en la bioseguridad de las granjas, así como en la higiene y prácticas del matadero, como clasificar las canales en función del tamaño y realizar con la mayor frecuencia posible una limpieza y desinfección adecuada, supondría una reducción de la prevalencia de Campylobacter en canales de pollo y con ello una disminución de los casos humanos de campylobacteriosis. Bien, antes de terminar, tenemos que decir que Fedacoa, junto con el Centro de Calidad Avícola Comunidad Valenciana, el CECAP, realizó en el año 2017 un estudio en el cual se monitorizaron 12 mataderos de aves de la Comunidad Valenciana para comprobar el grado de cumplimiento del límite de 1000 unidades formadoras de colonias por gramos, impuesto por la legislación.
Viendo los resultados del mismo, se puede decir que la prevalencia de superación de este límite en la Comunidad Valenciana es baja, ya que 9 de los 12 mataderos no lo superaban, estaban por debajo de estos 1.000 unidades formadas de colonias. No obstante, no debemos de bajar la guardia y se debe de seguir mejorando para reducir más aún la prevalencia de Campylobacter en los canales de pollo, para mejorar así reducir los casos de campylobacteriosis humanas. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier aclaración al respecto, como siempre, no dudéis en contactar el Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de FEDACOVA en el siguiente correo y en el siguiente número de teléfono. Muchas gracias y hasta la próxima.